de ustedes que están siempre atentos para poder escuchar la palabra del Señor. Y damos gracias al Señor. Le habla el pastor Luis Tapanaché Sevilla desde Santa Cruz, Bolivia, de la Iglesia Cristiana de Multitudes. Y qué precioso es nuestro Señor, porque hemos tenido 7 días de ayuno y oración mundial. Y ha sido momentos tan preciosos, pero también momentos de lucha contra la misma carne, porque es una guerra espiritual. Pero hemos salido fortalecidos por la gracia del Señor. Así que si tú te plegaste a este ayuno y oración, el Señor te va a seguir bendiciendo, porque eso es lo que el Señor hace. Bien, entonces vamos a tener una porción de la palabra del Señor y posteriormente vamos a estar orando. Qué bueno y qué precioso es nuestro Dios. Y dice así las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 34, desde el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Señor Jesús, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo sea un canal de bendición, que no salgan palabras humanas, sino que sean netamente de ti, dirigidas por el poder de tu Espíritu Santo. Maravilloso eres tú, Señor. Oramos por cada vida, Señor, que también se une, se conecta para poder recibir tu preciosa palabra. Declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Y el ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno en este día. El ayuno es apartarse para Dios y abstenerse de toda clase de alimento. El ayuno es no consumir ningún alimento. El ayuno, lo que yo estaba viendo acá y de lo que le voy a hablar, es ayuno que solamente bueno, Jesús al menos no comió nada ni tomó agua. Moisés, no sé si tomó agua, pero por lo menos, generalmente el ayuno que se hace es el ayuno sin comer nada, pero sí se puede tomar agua. Glorificamos el nombre del Señor. El ayuno quebranta nuestro orgullo, hace que nosotros nos humillemos y nos acerquemos a nuestro Dios. El ayuno, ¿sabe qué? Qué importante que es ayunar, porque también el ayuno nos beneficia a nuestra salud. El ayuno saca nuestras toxinas, nos limpia, purifica nuestros riñones. Así que el ayuno, aparte de que es una guerra espiritual, también es una gran bendición para el cuerpo físico, para la salud. Así que si tú lo has hecho, eso ha sido beneficioso, no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Claro, imagínense, en 7 días uno baja, no sé, pues 1 kilo, la verdad que yo no sé cuánto he bajado, pero qué bueno, qué precioso es el Señor,
porque el Señor todo lo tiene bajo su control. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de unos personajes que la Biblia nos habla que ellos ayunaron. Y vamos a ver uno de los primeros personajes, ahí donde estaba leyendo, fue Moisés. Y estamos viendo que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Él subió al monte y ahí recibió la palabra de Dios, las tablas, donde ahí escribió, él mismo escribió la palabra, los mandamientos de Dios. Imagínense que realmente 40 días y 40 noches estar al lado de Dios. ¿Te has podido imaginar vos cuál era la charla que Moisés tenía con Dios? ¿Verdad que hay veces que uno conversa? A veces las conversaciones se acaban, acobardan, pero yo creo que Moisés nunca se acobardó y se cansó de conversar con Dios. Y aún más dice que Moisés hablaba con Dios, o Dios con Moisés, cara a cara. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Y hablar cara a cara, ¿sabe qué? Significa confianza, comunión, intimidad. Eso podemos entender entonces que Moisés tenía confianza con Dios. Confiemos en Dios. Tenía comunión con Dios, intimidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos confianza, comunión, que nos unamos a Él. Amén. Hoy que estamos viviendo esta cuarentena es un momento tan precioso para que nosotros en casa nos reconciliemos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con Dios. Estemos unidos. Amén. ¿Y sabe qué? Si nosotros no hemos entendido el mensaje, uno, el mensaje de Dios que nos encerremos. Y dos, el mensaje por las autoridades. Tu autoridad que también dice que nos encerremos. Si no has entendido el mensaje, porque estar en casa significa también seguridad, protección, reconciliación, unidad. Si no hemos entendido ese mensaje, realmente nos complicamos. Y ¿sabe qué? La gente que no entiende este mensaje de encerrarse y lo que significa, qué es la casa, qué es el hogar, yo estoy por seguro que se va a aburrir, se va a acobardar, se va a desesperar. Pero si hemos entendido el mensaje, realmente va a ser todo lo contrario. Seguramente que van a haber muchas dificultades, pero lo mayor de todo va a haber una reconciliación, una unidad en la familia y de búsqueda al Señor. Y no nos vamos a acobardar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuán importante es que obedezcamos a Dios y a nuestras autoridades. Y cuán importante es el ayuno, porque el ayuno nos fortalece espiritualmente y físicamente. Alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. Y número 2, segundo personaje. ¿Sabe quién fue el segundo personaje? O uno de los segundos personajes, porque seguramente hay varios personajes en la Biblia, pero solamente les voy a mencionar 3 en esta mañana. El segundo personaje fue el profeta Elías. En el capítulo 19, solamente la terminación del 19, o casi parte del 19, del 7 al 8, Elías fue un profeta que ayunó también 40 días y 40 noches. El profeta Elías enfrentó en ese entonces al rey Acab. El rey Acab había convertido a su nación a una nación idólatra.
habían dejado del lado de Dios y habían seguido a los Baales o a los dioses de los Baales, a los profetas de los Baales y Acera. Y Israel vivió momentos tan difíciles, le vino una crisis fuerte a Israel. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el rey? Acusó a Elías, que le dijo que por culpa de él, la nación vivía así. Pero sin embargo Elías se paró fuerte, firme, porque él sabía en quién había creído, y los problemas, la crisis que vivía Israel no era por su culpa. Le dijo, ¿sabe qué, rey? El problema, la crisis que vive nuestro pueblo, es por culpa tuya, no por mí, porque se han apartado de Dios, sin pelo en la lengua. Y aún más, este profeta desafió a los profetas falsos de Baal y Acera. 850 profetas hicieron sacrificio. Pero sin embargo, el profeta Elías, creyendo en Dios, ¿sabe qué pasó? Ganó la victoria en el Señor. Elías hizo llover fuego del cielo y el holocausto fue consumido por fuego del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Elías era acosado por Betsabé, pero sin embargo, Elías siguió creyendo en el Señor, no dio brazo a torcer. Elías pensó que él solo se había quedado, pero ¿sabe qué le dijo Dios? No solamente estás solo, sino que hay 7,000 en este pueblo, en esta nación, que no han doblado su rodilla a Baal. Hay 7,000 personas. Confía en mí. En tu país, en tu nación, en Bolivia, ¿cuántas personas han doblado sus rodillas a ídolos, siguiendo otros dioses, a Pachamama, idolatría, brujería? ¿Cuántos han seguido? Seguramente hay mucho, pero yo te quiero decir que aquí en Bolivia al menos, y seguramente en tu país, hay mucha gente que no han doblado a Baal, a otros dioses. Ellos siguen doblando sus rodillas al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Al Dios en quien creyó el profeta Elías, quien hizo llover fuego del cielo y consumió el holocausto en el nombre de Cristo Jesús. Y ese Dios es de quien te hablo en este día, a quien servimos y seguimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos que seguir solamente a un solo Dios, Jehová de los ejércitos, que dice no es con fuerza, sino que es con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, no me muevan. Glorificamos el nombre del Señor. Así que nos rendimos al Señor, a Dios. Y estamos en lucha. Estamos en lucha. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Yo te quiero repetir esto. Yo estaba orando aquí una mañana, en el ayuno que estaba haciendo. Y lo que vino a mi corazón fue de que esta batalla tenemos nosotros que encararla, encerrado en nuestras casas, obedeciendo a Dios, orando y ayunando. Y así vamos a vencer esta batalla, en el nombre de Cristo Jesús. Ojalá que hayas entendido o que estés entendiendo el mensaje. Entendamos el mensaje que nos ha venido. Dios dice que nos encerremos por un tiempo. Las autoridades también dicen que nos encerremos. No hay ninguna contradicción. En el nombre de Jesús. Oh, qué precioso es el Señor. Y 3. ¿Sabe cuál es el tercer personaje? El Señor Jesucristo
Vamos a leer en Mateo. Ahí saca tu Biblia o anótate. Dice así las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 4, versículo 1 adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el segundo personaje que ayunó 40 días y 40 noches fue el Señor Jesucristo. Miren ustedes, ¿te has preguntado alguna vez cómo es posible que el propio Dios haya ayunado, Jesús Dios, 40 días y 40 noches? Si entendemos el mensaje, Él nos está enseñando que si Él, que no necesitaba ayunar, Él ayunó 40 días y 40 noches, es para que nosotros ayunemos. Imagínate, si Dios no hubiese ayunado, si Jesucristo no hubiese ayunado, seguramente nuestro argumento iba a ser: si Jesucristo lo ayunó, ¿cómo yo voy a ayunar? Entonces ahí tenemos la enseñanza, que Él, siendo Dios, ayunó. Y dice que fue tentado. El diablo vino y lo tentó. Somos tentados. Cuán importante el ayuno y la oración. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Pero aquí suma más el ayuno. Jesucristo ayunó en el nombre de Cristo Jesús. Y el diablo le dijo a Jesús: si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿sabe qué? Porque cuando uno ayuna, viene hambre a uno, tiene hambre, y le dice el diablo: si tú eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo, del Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno está ayunando, tú que has ayunado, ¿verdad? Viene hambre. En mi situación, 7 días de ayuno, ¿sabe qué? Un tiempo pasé que no sentí hambre, pero después hubiera un momento que sentí hambre. Aquí estando en casa, hay hambre, uno ve alimentos, hay como que viene esa tentación, pero el Señor me dio la fortaleza y Él nos da la fortaleza para poder resistir, porque no solamente de pan físico, del alimento físico se puede vivir, sino que podemos vivir de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos sustenta, la palabra del Señor nos da aliento. Y qué preciosa canción la que estábamos escuchando de Marcela. La palabra, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Y Jesucristo, en San Marcos capítulo 9, 27 al 29, Él dijo que hay géneros. Hay gente endemoniada que no sale ese género solamente con oración, solamente puede salir con ayuno y oración en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Entonces, ¿cuán importante es el ayuno? Estos personajes ayunaron 40 días y 40 noches. Ahora, de repente tú no has ayunado 40 días, has ayunado un día. Yo sé, hay gente que ni un día ha ayunado, hay gente que un día ayuna
y para él o para ella no le es fácil, le ataca hambre. ¿Sabe qué? Cuando empezamos este ayuno, sin ayunar, a mí me vinieron ataques de malestar del cuerpo, de todo, como que si estuviera ayunando. ¿Verdad? Te quiero decir. Pero ¿sabe qué? Ese era el mensaje que venía del diablo, queriéndome intimidar que si ayunaba no iba a poder ayunar. Viene el pensamiento, ay, tu presión, tu corazón, el hambre, tu estado, oh, no puedes ayunar. Pero mi mirada, mi confianza la deposité en el Señor. Yo dije, yo voy a ayunar, porque si es un llamado de Dios, a Dios le voy a obedecer y Él me va a sostener, me va a dar la fuerza y la fortaleza, y Él me dio la fuerza y la fortaleza, porque hubieron días que yo no sentía hambre, pero sí venían ataques físicos, venían ataques a mi pecho, a mi garganta, como unos aguijones, pero el Señor me libró o me sacó de toda esa situación en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Gracias a Dios por los 7 días de ayuno que hemos tenido. Y Dios ha renovado nuestras fuerzas. Dios ha fortalecido nuestra salud física. En el nombre de Cristo Jesús. Glorificamos. Gracias, Señor. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Ponemos música de fondo. Bien, vamos a escuchar música de fondo de Marcela, una hermana preciosa, como el Señor la usa con sus alabanzas. Bendecimos desde acá a la hermana Garcela Gándara. Gracias al Señor. Señor Jesús, venimos ante ti y declaramos, Señor, tu mano poderosa, sanadora, restauradora, Señor, sobre las naciones de la tierra, sobre mi país, Señor, sobre mi país, Señor. Toma mi país, toma Bolivia, mis autoridades, la presidenta, Señor, Áñez, la cubrimos con tu sangre, Señor, y todo ese gabinete, esa comisión, ministros que la acompañan a ella, que la rodean. Dale sabiduría, Señor, para tomar decisiones difíciles, Señor, en estos momentos. Ella es criticada, Señor, pero oramos para que ella, con sabiduría, Señor, con tu dirección, ella tome decisiones, Padre, y deposite su confianza plenamente en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona, Señor, a todos los que se levantan, Señor, y lo que hacen es criticar, destruir, no edifican, no construyen, Señor. Todas esas cosas, esas armas que se levantan, Señor, desechamos, deshacemos, y ahora, Señor, nos levantamos y pedimos tu dirección para que también nosotros podamos contribuir, Señor, para que esta pandemia sea completamente, Señor, eliminada de aquí de Bolivia, de tu país, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tú guardes a los médicos. Los médicos son los guerreros que están a la cabeza, Señor. Y no queremos que ningún guerrero de esos navantes guerreros sean dados de baja, Padre Santo, sino que tú los guardes. Oh, Señor, oramos por todas las comitivas, los que se mueven, Señor. Los militares, los policías, los centros de abastecimiento, Señor, los de venta en el alimento. Que tú guardes, Señor, de toda contaminación. Las empresas que trabajan, Señor, guárdala. La cubrimos con tu sangre, Señor. Guárdala de toda contaminación, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Los cubrimos con tu sangre, Señor. Y oramos por esa gente que se encuentra postrada en los hospitales, en las casas, enferma, Señor, de esta pandemia. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra y declaramos sanidad en esa vida. Gente que tiene problemas del corazón, declaramos corazones sanos. Declaramos, Señor, tumores que desaparecen de los cuerpos, cáncer se marchita de esos cuerpos, Padre, leucemia, reprendemos ese cuerpo, diabetes, te vas de ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, paralíticos se levantan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, el que vives y el que reina, Señor. Gracias. A ti sea la gloria. Por los siglos de los siglos declaramos victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y si no tienes al Señor Jesucristo, decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de